musulmanes afganos, en primer lugar, que los padecieron, y después para los musulmanes en general, porque esta es una deformación grotesca de lo islámico que, digamos, puesta en el ojo de la propaganda, de alguna manera hace que la gente se confunda y crea que el Islam es eso, o que, digamos, el crecimiento del Islam puede suponer una cosa así. Sin embargo, ellos movilizan de alguna manera la energía y el apoyo de amplios sectores populares del mundo islámico, a pesar de que los gobiernos no apoyan. ¿Por qué movilizan esa esperanza? Porque como que movilizan una mística, una esperanza, una... No, de ninguna manera. Ellos, digamos, los partidarios de ellos nunca dejaron de ser una minoría, fundamentalmente en Pakistán. Y bueno, en Pakistán... ¿Y esas multitudes porque que no Pakistán, digamos... uno ve multitudes manifestándose, no ve grupos chicos, ve multitudes de miles de personas y ve a los maestros de las mezquitas... No, pero eso es muy relativo. Digamos, las manifestaciones que hemos visto por televisión en Pakistán es como si hoy pusiésemos en una manifestación de un grupo, digamos, comunista en alguno de nuestros países y dijéramos que esos tienen... Sí, pueden juntar 5.000 personas, pero ¿cuánto representan en términos de proporción en la población? No llegan a veces a un 3, 4, 5%. Pero yo puedo poner la cámara en una manifestación de 5.000 personas y decir que eso tiene un apoyo popular muy grande. Lo que hemos visto en Pakistán como manifestaciones pro-talibanas son miles de personas, pero de ninguna manera cuya dictadura apoyó a los talibanes, por eso, digamos, es donde más ha tenido auge y desde donde ha salido, aparte del grupo talibán. Allí mismo no tienen mayoría, pero en el resto del mundo islámico no tienen en absoluta mayoría. Que el mundo islámico en general, sobre todo los pueblos, vean con muy malos ojos el ataque norteamericano a Afganistán, eso sí. Porque obviamente, digamos, no solamente los musulmanes, sino mucha gente en el mundo ha visto muy mal, el Papa Juan Pablo II mismo ha dicho, ha prevenido a Estados Unidos de no aplicar una, digamos, suerte de venganza así a ciegas, ¿no? Sobre todo que ha sufrido mucho la población civil de Afganistán. Porque, digamos, el hecho de ir a castigar de esa manera a un pueblo, porque básicamente murieron mucha gente, hay millones de refugiados en condiciones muy malas, se ha cortado la ayuda humanitaria durante meses ahí, y bueno, y no había pruebas tampoco contundentes. Estados Unidos se erigió como una suerte de juez supremo y gendarme supremo, sin que, digamos, necesariamente todos les concedan esos derechos. Las Naciones Unidas quedaron totalmente de lado, y para muchos esto no soluciona el problema, sino que lo agrava. El pueblo afgano ha sido víctima, primero de la dictadura de los talibanes, con apoyo norteamericano, y ahora del bombardeo norteamericano. Realmente esa gente está muy lejos de tener justicia. Quiero volver ahora al tema político, pero de una mirada más macro, digamos. Tú hablabas de una teocracia. En la historia, ¿qué ejemplo de teocracia concreta en el mundo islámico más a ese ideal de la comunidad o al ideal político de Mahoma? Bueno, en la historia del Islam en los comienzos tenemos el gobierno del califato de Ali, el yerno y primo del profeta, que duró 5 años, pero que fue muy difícil. Primero porque había habido ya algunas distorsiones dentro del mundo islámico, alguna vuelta a privilegios de la época de la ignorancia, algunas construcciones de palacios y demás, que cosas, digamos, o repartos injustos de riqueza y demás. Sobre todo en el régimen Omeya, que fue el que le hizo la guerra al Imam Ali, y durante esos 5 años prácticamente no lo dejó gobernar tranquilo, estuvo prácticamente siempre enfrentado con ellos. Y después de eso, en realidad, no ha habido ya más una política islámica en un sentido que podamos decir que tal o cual gobierno realmente representó los ideales proféticos. Puede ser en algunos campos, en algunas áreas que se haya acercado más. Y la revolución iraní de Jomeini, que produjo un impacto muy fuerte en el mundo islámico. Incluso despertó el apoyo, por ejemplo, de sunitas que estaban en contra de la visión chiita. Sin embargo, parece que Jomeini fue muy innovador en ese sentido. Innovador, incluso arriesgadamente innovador en el sentido de la interpretación de quién era la autoridad, el jurisconsulto, una serie de aspectos interesantes. ¿Cómo evalúas tú la revolución iraní desde esta mirada? Mira, con relación al tema de chiita y sunita, tampoco es una división así tan tajante que uno diga, bueno, no hay convivencia, no hay puntos de contacto, no hay hermandad y demás. No es así, digamos. Entonces, ¿no? Sería bueno que tú explicaras la diferencia. Primero para ver después cuál es la diferencia, por qué se habla de chinitas y sunitas, digamos.
¿Quiénes son bueno, quiénes? Porque, digamos, la diferencia está en el modo de entender la figura del profeta y la sucesión del profeta. Es decir, los chiitas consideramos que el profeta es alguien elegido por Dios, que es un modelo, como dice el Corán. Tenéis en el profeta el más perfecto ejemplo. De modo que es un referente intachable, que no comete errores, no desvía, y por eso Dios ordena una obediencia total al profeta y la une a su propia obediencia. Dice el Corán: obedecedme y obedeced a mi mensajero. Y obedeced a los que detentan la autoridad entre vosotros. Dice así el Corán, entre otros versículos. Entonces, en la creencia allí, el profeta es un hombre infalible, cuya orden, también como dice el Corán, debe ser obedecida, debe ser tomada, y su prohibición debe ser acatada también. De modo que, por distintos argumentos, por distintas razones, aceptamos esa visión del profeta, esa infalibilidad del profeta. Si bien no deja de ser un hombre, es un hombre perfecto. Y la sucesión del profeta debe estar en este orden. Es decir, nosotros creemos, como también ha sucedido con Jesús, en una sucesión de 12 imames, o apóstoles, digamos, como dicen los cristianos, que van a continuar esa misión profética y que necesariamente deben estar a la altura de la revelación en poder interpretarla y ejecutarla. Mientras que los sunitas creen que, en primer lugar, digamos, la infalibilidad del profeta se limitaba a la transmisión del mensaje. Es decir, aquello que transmitió como revelación no tiene mancha, no tiene error, no tiene... Pero después en digamos, en su conducta o en sus órdenes y demás, bueno, ahí era materia opinable. Y con relación a la sucesión, ya no ve, digamos, la cuestión de la infalibilidad o demás, sino básicamente... bueno, quedó, según ellos, librado un poco a la decisión de los musulmanes tras la muerte del profeta, la cuestión de quién lo sucedería. Y de hecho tribus muy fuertes fueron los que tomaron, digamos, la iniciativa y se hicieron del poder. Pero nosotros, digamos, el chiismo basado en el Corán y en los dichos proféticos y en la razón o en el intelecto, decimos que el profeta, no sabiendo ya, anticipando su muerte un año antes, en la peregrinación de la despedida, donde nombró a Ali como sucesor, lejos podía estar él de dejar descuidado el tema de la sucesión, sobre todo cuando el Islam era una cuestión muy incipiente y donde estaba, digamos, sujeto a un montón de peligros, internos y externos, porque ya los bizantinos ya estaban, digamos, en las fronteras a punto de atacar a esa amenaza que, digamos, surgía, y por ende no puede haber dejado librado el tema de la sucesión, porque evidentemente eso podía llegar a traer un vacío y un conflicto grande, y aparte porque tampoco era la costumbre entre los árabes, y de hecho ninguno de los califas posteriores al profeta dejó la cuestión de la sucesión librada al resto de los musulmanes, cuando deberían haberlo hecho de acuerdo a que si interpretaban que ese era el modelo profético. Todos se encargaron de dejar bien asentada su cuestión de la sucesión. Y es lógico que cualquier cuestión importante, medianamente importante, como dejar mi casa cuando me voy de vacaciones, la dejo al cuidado de alguien y no, digamos, dejo las cosas así. Ahora, se habla de los imanes y parece que falta un imán. Ya, yo ahí anoté algo del retorno del imán, un imán que todavía no ha llegado, y ese imán pasa a ser reemplazado ¿por qué? No, la doctrina, digamos, islámica, en torno a que hay digamos, Dios designará un conductor, un guía, un descendiente del profeta y alguien que conducirá finalmente a la humanidad hacia la materialización de ese reino de Dios, junto con Jesús. ¿Una especie de Mesías, como el Mesías judío? Sí. La idea del Mesías, como la espera, digamos, de ese restaurador y de ese hombre de Dios, que está, digamos, que nosotros también creemos en una venida de Jesús para esa misión, cuando estén dadas las condiciones. Esto es una creencia que comparten todos los musulmanes, sunitas y chiitas. La diferencia, digamos, en el chiismo es que dice que ese imam está vivo, pero está oculto, y que... Perdón, ¿la versión en cuál visión es esa? Chiita. Chiita, ¿ya? Aparecerá para, en el momento de, digamos, conducir a los creyentes y a la gente de bien y demás hacia la superación de la tiranía y la injusticia en el mundo. Ahora, el caso de Jomeini, la revolución iraní, que